Claro. Aquí tienes una versión expandida del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y añadiendo más detalles para alcanzar las 1500 palabras. *** Título para el vídeo de YouTube *** bomba. Kerem al límite. Boicot, escándalo y ande en el ojo del huracán turco. *** expandido ***. Hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro rincón de dramas y secretos. ¡Qué alegría enorme tenerlos de vuelta por aquí! Hoy nos vamos a zambullir, pero de cabeza en un tema que está que arde, un auténtico volcán en erupción, no en la ficción que tanto amamos, sino en la vida real de algunas de nuestras estrellas turcas más queridas. Sí, señoras y señores, prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a hablar de boicots que sacuden los cimientos de la farándula, de escándalos que dejan a todos boquiabiertos y de esos momentos en que la realidad, sin pedir permiso, supera con creces cualquier guión de novela. Y todo esto mis chismosos favoritos involucrando a algunos nombres que seguro les hacen palpitar el corazón, Kerem, Hande y un sinfín de situaciones que han puesto a temblar hasta las alfombras rojas de Estambul. Así que busquen el rincón más cómodo de su casa, agarren sus snacks favoritos, porque este vídeo viene más cargado que camión de mudanzas, lleno de intriga, drama y algunos secretos que seguramente no se esperaban. Y antes de que nos lancemos de lleno al chismecito jugoso, como dirían por ahí, les recuerdo que si este tipo de contenido les enciende la chispa, si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no duden en darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Bueno, empecemos por el principio, como en toda buena historia. Hablemos de Kerem. No me refiero específicamente al galán de galanes, Kerem Bürsin, al menos no directamente, aunque, como en un buen culebrón, todo está misteriosamente conectado. Me refiero a esa sensación de hartazgo, de explosión, ese momento en que la presión acumulada encuentra su punto de quiebre. ¿Recuerdan esos instantes en que un actor o actriz se levanta, con la frente en alto, y dice ya basta? Pues bien, ese es el sentimiento que ha estado rondando con diferentes rostros y matices en los intrincados pasillos de la industria televisiva turca. Todo esto nos conduce como un río a su cauce, a un tema que ha resonado con fuerza ensordecedora, los boicots. Sí, mis queridos seriefilos, esas acciones de protesta, donde, por una variedad de razones que van desde desacuerdos políticos hasta profundos dramas personales, se hace un llamado a no consumir un producto, una serie, una película, o incluso, la imagen misma de una celebridad. Y las razones, como ya insinuamos, pueden ser muchas, desde posturas políticas que no coinciden con las del público, hasta conflictos sociales que encienden la llama de la indignación, o, como veremos, asuntos personales que se convierten en verdaderos culebrones de la vida real. Pero ¿cómo se conecta todo esto con nuestro querido Kerem y con la bella Hande? Pues agárrense de sus asientos porque aquí es donde empezamos a desentrañar este nudo gordiano, este enredo que parece sacado de un guión de telenovela. Vamos a comenzar este recorrido por el laberinto de boicots y escándalos hablando de una serie que, aunque no tuvo a un Kerem protagónico en su elenco, marcó un antes y un después en la forma en que se consumen las series turcas, y que, además, estableció un precedente crucial en el ambiente que ahora estamos analizando, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Una comedia romántica que con su dulzura y encanto, nos enamoró perdidamente en gran parte gracias a la química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una serie que a simple vista parece una simple historia de amor de esas que nos hacen suspirar, pero que en realidad se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la estratosfera de la fama internacional. El género, como ya mencionamos, es comedia romántica, con toques de drama ligero, esos que nos sacan una lagrimita de vez en cuando. ¿Pero por qué es tan relevante en este contexto? Bueno, la popularidad de Erkencikus fue tan pero tan grande que se empezaron a generar expectativas altísimas, casi estratosféricas, sobre las carreras de sus protagonistas. Se esperaba, casi con exigencia, que cada proyecto siguiente fuera igual, o incluso mejor que este. Y aquí es donde empiezan a surgir las comparaciones, las críticas, y en algunos casos los temidos boicots. Los fanáticos, a menudo llevados por la pasión, se sienten con el derecho a opinar, no solo sobre la actuación, sino también sobre la vida personal de sus ídolos. Y cuando esas vidas no cumplen con las expectativas que el público se ha creado en su mente, las reacciones pueden ser intensas, por decirlo menos.
Así que Erkencicus, sin ser el centro del boicot que estamos analizando, sí sentó un precedente en cuanto a las expectativas del público y a las reacciones cuando esas expectativas no se cumplían. Un fenómeno de popularidad tan grande que, como todo en la vida, se convirtió en un arma de doble filo. Un dato curioso para los más curiosos es que esta producción fue grabada en lugares icónicos de Estambul, que después del éxito de la serie, se convirtieron en puntos de peregrinación para los fans de todo el mundo. Ahora, demos un salto en el tiempo y aterricemos en Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, la serie que para muchos hizo historia, y que unió los destinos de Kerem Bürsin y Ander Zel. Género, comedia romántica, otra vez. ¿Por qué la mencionamos? Bueno, esta serie no solo fue popular, se convirtió en un verdadero boom, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química entre Ande y Kerem, esa magia que se palpaba en cada escena, traspasó la pantalla, creando un torbellino de emociones y especulaciones. La trama, en esencia, es la clásica historia de enemigos a amantes, con una chica que por azares del destino, se hace pasar por la prometida de un exitoso arquitecto, y de ahí, como ya se imaginan, el amor surge como un volcán en erupción. Pero lo que la hizo especial, fue la naturalidad y la autenticidad con la que los protagonistas se desenvolvían, tanto en la ficción como fuera de ella. Su relación sentimental en la vida real, que se confirmó mientras grababan la serie, aumentó aún más la fiebre Anker, creando legiones de fans que idolatrarían a la pareja como si fueran personajes de un cuento de hadas. Sin embargo, aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado, donde la luz del romance comienza a mezclarse con las sombras del drama. La presión mediática sobre su relación, las expectativas de los fans, y los rumores sobre posibles rupturas, empezaron a generar una tensión muy fuerte. Cuando la relación terminó para tristeza de muchos, algunos fans se sintieron traicionados, como si la ruptura fuera un agravio personal, y dieron inicio a un boicot contra ambos actores. Algunos incluso llevaron el boicot hasta el extremo de dejar de consumir todo lo relacionado con ellos, desde sus series hasta sus publicaciones en redes sociales. Aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo las vidas personales de los actores pueden influir de manera dramática en la recepción de su trabajo. La serie, que antes era un símbolo de amor y esperanza, se convirtió en un campo de batalla, donde el amor y el odio se mezclaban en un cóctel explosivo. Un dato interesante sobre esta producción es que su música se volvió viral en redes sociales, siendo utilizada en innumerables vídeos por fans de todo el mundo, creando una banda sonora alternativa para sus vidas cotidianas. Pero el escándalo, como en todo buen culebrón, no termina aquí. Porque más allá de Senkalkapm, los boicots y las controversias se han extendido a otros proyectos de ambos actores. Ande, por ejemplo, ha sido blanco de críticas por su vida personal, lo que ha llevado a algunos espectadores a boicotear sus nuevos proyectos, llegando incluso a crear campañas de desprestigio en redes sociales. Lo mismo ha ocurrido con Kerem, quien también ha visto cómo algunos de sus proyectos han sido objeto de boicot por parte de algunos sectores de fans que no terminan de aceptar sus decisiones profesionales o personales. Incluso la selección de nuevos papeles ha sido puesta en tela de juicio por algunos sectores de fans, que consideran que sus ídolos no están tomando las mejores decisiones para sus carreras. Se ha creado un ambiente de constante vigilancia, donde cada movimiento de ambos actores es analizado al milímetro y juzgado sin piedad, como si sus vidas fueran una novela en tiempo real. Aquí la cultura de fans, que en un principio era de apoyo incondicional, se transforma en un arma de doble filo, donde el cariño y la admiración se mezclan con la crítica y la exigencia. Este fenómeno nos lleva a plantearnos preguntas incómodas: ¿hasta dónde llega el poder del público? ¿Cuál es el límite entre el fanatismo y el respeto? Y si los actores, al final del día, tienen derecho a vivir sus propias vidas sin ser juzgados por cada decisión que toman. Es importante aclarar, para evitar malentendidos, que no todas las reacciones de los fans son negativas. Hay muchísimos que siguen apoyando a Ande y a Kerem, independientemente de su vida personal, porque han aprendido a separar la realidad de la ficción. Y por supuesto hay muchos que han sabido separar la vida personal del trabajo de los actores, disfrutando de las series por lo que son, historias de entretenimiento que nos hacen soñar y evadirnos de la rutina. Pero el hecho innegable de que existan estos boicots, que a veces se traducen en ataques personales a los actores, nos muestra un lado oscuro de la industria del entretenimiento, un lado donde la pasión puede convertirse en obsesión, y el cariño en una exigencia asfixiante. El poder de las redes sociales, esa ventana al mundo que nos ha dado una voz que antes no teníamos,
también trae consigo una responsabilidad que no todos parecen asumir de manera consciente. Este es un tema de debate interesante porque nos hace cuestionarnos el rol de los fans en la vida de sus ídolos y el impacto que tienen sus opiniones y acciones en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Y hablando de carreras profesionales, no podemos dejar de mencionar otra serie que ha generado muchísima polémica y debate, aunque no involucre directamente a Ande o Kerem, Ask 101 o Amor 101. Esta serie de género drama adolescente cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio con la ayuda de su profesora. Entre sus protagonistas tenemos a Kubilay Aka, Alina Boz y Mert Yazkolu, entre otros talentosos actores. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Si bien esta serie no tuvo como protagonista a ninguno de los involucrados en el drama principal, la polémica surgió en torno a ciertos temas que trataba la producción y por las decisiones creativas de los productores, generando un gran debate y un llamado a boicot por parte de algunos sectores. Algunos la acusaron de promover ciertas conductas y valores que consideraban inapropiados para un público joven, mientras que otros la defendieron por abordar temas importantes sobre la juventud, como el bullying, la desigualdad social y la búsqueda de identidad. En este caso, el boicot no fue causado por la vida personal de sus protagonistas, sino por la trama y la forma en que se presentaban ciertos temas sociales que despertaron la sensibilidad de un sector del público. Aquí podemos ver, una vez más, que los boicots pueden ser causados por diferentes motivos, y no solo por las relaciones sentimentales de los actores, y que las decisiones creativas de las producciones pueden ser tan controversiales como la vida personal de sus protagonistas. Un dato interesante sobre esta producción es que fue una de las primeras series turcas dirigidas al público adolescente que generó un gran impacto a nivel internacional, abriendo un nuevo mercado para las producciones de este género, y demostrando que las series turcas también pueden abordar temas complejos y relevantes para la juventud. También podríamos hablar de otros ejemplos de boicots en series turcas, como los que ha sufrido Kurulus, Osman, por razones de contenido histórico o incluso algunas decisiones de casting, o incluso de algunos boicots que se han dado por desacuerdos políticos o sociales, pero creo que con los ejemplos anteriores hemos dado un panorama bastante completo de esta situación que se vive en la industria televisiva turca, donde la línea entre la ficción y la realidad a veces se desdibuja por completo. Y donde el poder del público puede ser una espada de doble filo. Ahora bien, llegamos al final de este viaje por el mundo de los boicots, los escándalos y el drama que se ha vivido en algunas de nuestras series turcas favoritas. Hemos visto que la relación entre los actores y sus fans puede ser tan intensa como una novela de amor, y que las expectativas del público pueden llegar a ser muy altas, a veces incluso inalcanzables. Hemos presenciado cómo las vidas personales de los actores pueden influir en la recepción de sus trabajos, y hemos sido testigos de cómo algunos sectores de fans pueden llegar a ejercer un poder muy grande sobre la industria del entretenimiento, un poder que, como hemos visto, a veces se convierte en un arma de doble filo. Los boicots, ya sean por motivos personales, políticos o sociales, son una realidad en el mundo de las series turcas, y nos hacen reflexionar sobre el rol del espectador y la responsabilidad que implica el consumo de este tipo de contenido. Nos invitan a cuestionarnos si, como espectadores, hemos cruzado alguna vez la línea entre el apoyo y la exigencia, entre el cariño y la obsesión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que el objetivo no es tomar partido por un bando u otro, sino entender mejor la complejidad de este fenómeno y generar un debate constructivo, un debate que nos invite a reflexionar sobre nuestro propio rol como espectadores. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Han participado alguna vez en un boicot? ¿Creen que los fans tienen derecho a influir en la vida personal de sus ídolos? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, se suscriban a nuestro canal para seguir disfrutando de mucho más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas.